Acabamos de escuchar a nuestro hermano Alejandro Alonso, quien fue el tema de inicio de nuestro programa. Le mandamos un saludo y un cordial. Y pues empezamos con el tema controversial del Halloween. Hoy en día muchas personas no festejan este día, pero hay unas razones bíblicas en las cuales vamos a meternos. El por qué es importante respetar a Dios, pero sobre todo el no hacer celebraciones de cosas que Dios prohíbe. Yo quiero poner en contexto el segundo mandamiento de la palabra, que es: no harás imagen ni semejanza de cosa que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No te les inclinarás, porque yo tu Dios soy un Dios celoso, que guardo la maldad para aquellos padres que me odian hasta la tercera y cuarta generación, mas sin embargo a los padres que me aman les doy mis bendiciones por 1000 generaciones. Ese mandamiento muchos lo podemos entender como no hacer una imagen, especialmente en las imágenes católicas, que hoy en día son muy comunes y que nosotros sabemos que están mal, pero también el hacer imagen es guardar, es identificarte con algo. El Halloween es una celebración que tiene muchas connotaciones y solo vamos a tocar una, pero en sí fundamentalmente el Halloween es disfrazarte de algo que no eres, es tomar una imagen que tú no eres. Dios nos dio una imagen y tenemos que cuidarla, y esa imagen tenemos que guardarla. Nosotros somos sacerdocio del Dios santo, porque Dios es santo, santo, santo. En esa base cultural en la que nos encontramos, de un pueblo que lo festeja, y en la palabra de Dios nos dice que no lo hagamos, el segundo mandamiento es: no harás imagen, o sea, no disfrazarte, no adorar. Hoy en día, el Halloween, pues la gente se disfraza de brujas, de magos, de muertos, y eso es contrario a la palabra del Señor. También el Señor Jesús dice que nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Por lo tal, todo lo que es muerte, aléjate, y todo lo que es vida en el Señor Jesucristo tienes que pegarte. No sé si alguien quiera participar. Adelante. Pues yo, uno de los versículos que traigo está en 1 Corintios 10:20, y dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe de los demonios. Así es que básicamente nos está diciendo que como gentiles, si haces sacrificios, lo estás haciendo ¿a quién? No es a Dios. Pero como nosotros somos parte de ese pueblo adquirido a través de la sangre de Jesús, no debemos de ser partícipes en ninguna de estas celebraciones como la de Halloween. Así es, amén. Yo traigo uno que está en Efesios 5:11, dice: no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios, al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. Dice el versículo 12: la verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondidas. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad. O sea, pues creo que también Dios nos dice que no debemos de participar de las cosas que no son de Él, pero sobre todo pues hacerle ver a las personas. A veces eso nos puede traer pues conflictos, o que nos tachen de, como decimos ahorita, de religiosos, o de que ay, tú muy fanático de Dios, entonces no sigas la corriente. Pero al contrario, creo que para eso estamos, para hacerle ver a la gente que pues están en un error, y que eso lo único que está celebrando, pues creo que en sí lo que realmente ahí lo que está celebrando prácticamente el Halloween, sabiendo que son cosas que están celebrando hasta tanto, pero está celebrando a la muerte. Entonces el ver las calaveritas, el ver todo eso, son cosas que quieras que no son símbolos satánicos. Entonces la muerte en sí pues prácticamente viene simbolizando lo que son las tinieblas. Entonces pues no viene de la luz, y la luz es Dios. Entonces sabemos que como cristianos Jesús venció a la muerte. Entonces cuando Él resucita, Él vence todo eso. Entonces no veo el caso de que como cristianos nosotros estemos siguiendo la corriente. Nosotros sabemos que debemos ser luz, ¿no? Y fíjate, ¿sabes una cosa bien importante, Karina? Que hoy en día muchas personas no quieren hablar la verdad para no sentirse o no estar en una controversia, en un problema, en una situación. Y esa parte de ese versículo, ¿lo puedes repetir, por favor? Dice, no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios, al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. Esa parte de háganles ver su error es hablar la verdad con autoridad. No autoridad en el sentido de ofender, con autoridad de que la autoridad bíblica que Dios nos ha dado va a ofender.
Nosotros no vamos a ofender, nosotros vamos a dar palabra. Ellos se van a sentir ofendidos, pero en honor a la verdad tú no tienes que hablar y decir, es que eso que estás haciendo es malo. Porque hoy en día muchas personas se han convertido al Evangelio de Cristo cuando les hacen ver su error. Todos conocemos el Evangelio de Juan, donde Juan habla que Jesús es Dios. Pero también hay esa parte donde te habla del Espíritu Santo, especialmente en el capítulo 14, donde el Espíritu Santo te va a redarguir. Muchas veces somos un arma de fuego y el Espíritu Santo es esa bala que mata ese veneno de pecado y que nos hace ver error. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar la verdad y que la gente entienda y comprenda que es celebrarle a los muertos. La responsabilidad como adultos a veces es difícil entender qué tenemos que hacer. Cuando tú lees tu Biblia te das cuenta que cada cosa que ahí se dice, todo está concatenado, todo está unido, todo está ligado. A través de estar leyendo te das cuenta y reconoces. Dice Proverbios 14:12. Hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cómo entender eso? Es claro, conforme vas leyendo la Escritura te das cuenta que cuánta responsabilidad como padre, como abuelo, como vecino, como hermano, en fin, tienes que hablar directamente de la palabra de Dios como es, no explicarla, es como es, está claro en todo lo que hacemos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? En Proverbios también nos marca cómo guiar a nuestros hijos, habla también de cómo corregirlos desde pequeños para que cuando sean adultos no sean las lágrimas de nuestros ojos. Todo empieza por algo pequeño. Si un niño robó un dulce, pues no tiene nada de malo, pero es robo. ¿Cuál es nuestro deber? Guiarlos. Dice, cesa, hijo mío, Proverbios 19:27, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Estas fiestas que se hacen, a veces lo tomamos como un juego, como ese pequeño dulce que es distracción, que es gozo, porque te ríes, y la gente lo ve como bueno. No vemos el interior. Habla que Dios ve el interior de todas las cosas, penetra hasta lo más profundo, y ahí es donde va creciendo la mala semilla o la buena. Un niño le dijo a su abuelo, abuelo, ¿qué somos nosotros? ¿Nosotros somos buenos o somos malos? El abuelo le dice, mira, mijito, dentro de nosotros hay dos semillas, una buena y una mala. ¿Cuál vas a ser tú, hijo? La semilla que tú vayas alimentando a través de los años. Y el niño, ¿qué es lo que va a aprender a alimentar? Todas estas tradiciones que los padres no quieren ver la maldad en ellas. ¿Cuál hijo quieres que tú tener en tu casa? ¿Cuál adulto del mañana de esas dos semillas, la buena o la mala? El niño va a reconocer lo que dice en su palabra, pero ¿cuál es la responsabilidad del adulto? Pues guiarlo y corregirlo y decirle, ese camino te lleva a muerte, quítate de ahí. Y eso lo vemos porque la palabra va ligado. Todo aprendemos, es un alimento especial espiritual, no es un alimento físico, pero es el más importante, el espiritual, que el Espíritu de Dios crezca en nosotros. Amén. Fíjate que mamá mencionabas algo bien importante acerca de los niños y Karina mencionó algo también que decía es que hay que hablar, hay que poner en una llave. Entonces, ahorita en nuestros tiempos es más que esencial enseñar a nuestros hijos el bien y el mal. ¿Cuál es la diferencia, el porqué y la razón? El versículo que yo traigo hoy es en Juan 8:12, Jesús la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Meditando en este versículo, Halloween representa lo contrario. Halloween representa las tinieblas, Halloween representa engaño, Halloween representa Satanás, y si en realidad nosotros como padres, el mundo entero supiera el origen de lo que es Halloween, no estuvieran celebrando esta tradición pagana. Nuestro Dios es un Dios vivo, no es un Dios de muerte, y en este versículo lo está diciendo. El que me sigue no andará en tinieblas, y nosotros los que seguimos a Jesús, los que estudiamos su palabra, no seguimos las tinieblas, y Halloween representa las tinieblas. Fíjate, mencionaste algo bien importante, Gaby, acerca del engaño. Muchas veces pensamos
tanto el cristiano como el pueblo en general, que Satanás viene, sabemos que viene disfrazado, pero a veces no entendemos cuál es el disfraz que se utiliza, y muchas veces ese disfraz es en base a comida, es en base a niños, es en base a juegos que pensamos que no son ofensivos, pero sin embargo para la parte espiritual, para la manera en la cual Dios vive, Dios vive de diferentes maneras. Vivió aquí en la tierra como hombre, pero sobre todo en la espiritualidad que tiene. Entonces, cuando vemos esta palabra de engaño, viene a engañarnos de diversas maneras, en una parte física, en una parte espiritual, en diferentes maneras. Y el Halloween, bien lo dijiste, Gaby, es una parte que viene en engaño. Porque Carlos también dice la Biblia que también pues Satanás es como si se disfraza de ángel de luz. Entonces, si nos ponemos a ver, o sea, el pasado, simplemente desde Adán y Eva, o sea, cómo él sutilmente ahí se metió una manzanita, no pasa nada. O sea, él siempre ha tratado de esa manera de irte engañando. O sea, ahora está eso, lo típico, los disfraces. Ay, es tan sencillito, que tiene una princesita, un superhéroe. Y eso es lo que muchos se dicen, ¿verdad? Detrás de eso está él, o sea, porque sí, hay festividades, por ejemplo, el amor y la amistad, o sea, es un día bonito para festejar, o sea, ¿qué tiene de malo festejar la amistad y el amor? Pero el Halloween viene a lo que decíamos ahorita, o sea, está festejando la muerte, o sea, todo lo que viene representando la oscuridad. Entonces, Satanás se encarga de que como quiera que no se cuela y de una manera tan bonita te disfraza las cosas. Hablábamos ahorita de una película tan simple que es de niños y que tú la ves y que dices, pues está bien bonita. Pues sí, pero ¿qué te está representando? Te está representando calaveras, te está representando la muerte, o sea, cosas que quieras que no, o sea, van contra las cosas de Dios. Fíjate, ahorita que mencionaste esos principios, miren, hay una película que se llama Mi villano favorito. Y es una película que realmente es una película muy agradable, es una película muy sencilla, muy simple y muy cómica. Pero si tú estudias profundamente lo que es la manera de ver lo malo de una manera agradable y cómica. Entonces, es el trasfondo de las cosas, es el engaño de las cosas, es muchas situaciones. Me gustaría que volvieras a leer, Lore, el versículo que traes de Segunda de Corintios. Dice, ¿Cuál es? Segunda de Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Fíjense, todo lo que son festividades en México, la otra vez me estuve viendo unos programas y todavía no los termino de ver porque quiero meterme más a ese tema y conforme vayan avanzando nos vamos a ir metiendo más. La cultura inca, la cultura maya, la cultura inca, la cultura maya, la cultura azteca y creo que también era la cultura... No, la de los Estados Unidos, la Apache. No sé cómo descifrarla. Pero bueno, el hecho es de que muchas de estas culturas traen muchas festividades. Entonces es bien curioso cómo esas festividades siguen practicándose, nada más que hoy le cambian el nombre. En la religión católica romana, apostólica y romana, se toman todas esas festividades paganas de los pueblos tradicionales de cada región. Nada más que se les cambia el nombre y como ya no son tan ofensivos con el nombre, la gente la sigue practicando. Si supiéramos la cantidad de simbolismos satánicos, de festividades satánicas que se practican en el mundo y las viéramos en un contexto espiritual, estaríamos espantados. A mí me gustaría también que habláramos un poquito ya estos últimos minutos que nos quedan acerca de lo difícil que es ser padre o madre con nuestros hijos, de enseñarles la verdad, pero sin embargo es algo sencillo con Cristo. Entonces, ¿qué piensan ustedes de cómo debemos enseñar a nuestros hijos acerca de estas festividades y que ellos las vean, la verdad? Yo pienso que debemos explicarles el porqué de que nosotros no celebramos estas festividades. Tenemos que enseñarles la Biblia, tenemos que comprarles la Biblia de niños para que ellos entiendan en su idioma lo bueno y lo malo y darles una explicación de por qué nosotros no lo celebramos, no nomás decir, no lo celebramos porque somos cristianos y ya. Debemos de darles una explicación en su vocabulario para que ellos entiendan por qué es malo. Sí, yo como, por ejemplo, con Axel pues tiene 11 años. Axel todo el tiempo ha sido de él sabe que no se festeja y el por qué lo sabe.
Pero este año sí me salió con que, mami, pero es que va a haber el concurso dichoso ese de que te damos $50 y te ¿Al ganas mejor disfraz? al mejor disfraz. Mi amor, le digo, para empezar, yo no voy a gastar en un disfraz para que te ganes. Voy a meterle 30 para que te salgas ganando 20, o sea, ni al caso. Y si ganas. Y si ganas. No, pero, o sea, no, y le hice ver las cosas, entonces, pues, con lo mismo, con la Biblia, enseñándole. Axel no estaba como que terco en quererlo hacer, pero sí era como de que, ay, es que se van a disfrazar. Y él nunca, al contrario, hasta me llegaba a veces con que, mami, es que tengo un amigo que es cristiano y él tampoco festeja Halloween, llegaba todo feliz. Entonces, cositas así. Pero este año como que yo no sé si le dio la cosquillita o qué, y dije, no, Axel, es que esas cosas no van. Y ahí vamos otra vez con la Biblia. Y viendo en Facebook me encontré también así, pues, un post y ya se lo enseñé. Y ya se quedó así calladito. Pero yo creo que sí, mientras tú estés firme en lo que crees y con tu convicción bien cimentada y con la Biblia en la mano enseñándoles el por qué no y qué es lo que conlleva, que era lo que hemos estado hablando, ellos lo entienden y aparte lo van viendo en ti y pues no caes en el seguirle el rollo a los demás, o sea, porque pues, no estamos para seguirle la corriente al mundo. No seguimos al mundo, seguimos a Jesús. Amén. También una de las cosas que vienen en Efesios 5:6 dice, nadie os engañen con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos Repite esa de parte. desobediencia. Palabras vanas, que muchas Palabras veces es vanas. lo ligerito de las cosas. Y es ahí donde como padres debemos de ser firmes y ahora sí que Dios viene a revelarnos cosas que solo a través de su palabra, quienes las escudriñan, podemos encontrar. Y es ahí donde Dios nos respalda a través de su palabra al darle a los niños las razones por las cuales nosotros no debemos de ser partícipes, ya que es un día donde se celebra más el ocultismo, donde son invocados espíritus satánicos, donde se desea involucrar a los niños a un mundo de conocimientos pues satánicos, donde se promueve la brujería, el ocultismo y donde el enemigo desea introducirlos a ellos a todo esto y donde se consulta más la Ouija. Tengo entendido que por estudios que se han hecho es donde más los niños tienen como que el deseo de experimentar algo sobrenatural. Entonces, ahí ayudas a que se acrecenten lo que son las filosofías paganas de la reencarnación, de buscar espíritus y así es que nosotros nos debemos de amparar en lo que dice la Escritura y no ser partícipes de ningún engaño del enemigo. Así es que Dios nos va a ir revelando a través de sus escrituras y de estos versículos que hemos compartido para poder ser luz y no ser partes de los engaños del enemigo a través de palabras engañosas. Y si ahorita escuchamos a 3 personas, Gaby, Karina y Lorena, que tienen un punto de vista de mamá. A mí me gustaría que la hermana Gloria hablara con el punto de vista acerca de Halloween, pero de abuela. Es sorprendente que nosotros consideramos a veces que los niños no entienden o no comprenden y no queremos platicar con ellos porque posiblemente no lo van a entender. Cuando aprendes, ahora como abuela que me doy cuenta que el tiempo puede ser esencial para los niños y que tengo toda la tranquilidad porque no voy al trabajo, porque no tengo otras ocupaciones, me doy cuenta que los niños están ávidos del conocimiento y un niño desde pequeñito puede ir aprendiendo. Es sorprendente lo que tú puedes hacer. Yo tengo un libro de la Biblia y platico con mis nietos y les gusta, son libros interactivos, pues son como de tercera dimensión. En fin, busco la manera como el niño vaya aprendiendo y cómo desde pequeños ellos saben quién es Dios y el poder que Dios tiene. En una ocasión yo pasé un problema muy serio y me puse a llorar. Estaba mi nietecito de 4 años y mi nieta de 3 años. Me vieron llorando y mi sorpresa tan grande fue que le dijo el niño a la niña, ven, vamos a hacer oración para que Diosito ayude a mi abuelito. Fue tan sorprendente eso de decir, uy,
estoy haciendo algo, los niños lo están viendo y pensamos que ellos no se dan cuenta. Ellos ya van aprendiendo el poder que Dios tiene sobre nosotros cuando a Él le creemos, cuando nos regimos por su palabra santa, cuando nos vamos guiando, cuando sorprendentemente nos damos cuenta que el niño puede aprenderse versículos desde pequeño. A veces los consideramos que no son capaces. Es sorprendente la inteligencia de los niños porque ellos observan. No dejemos que los niños digan a los padres cuando los regañan: pues pues siempre veo lo que haces y a veces escucho lo que dices. ¿Por qué? Porque los papás no se dan cuenta, el niño está observando todas las discusiones que hay en casa, todo lo que conlleva el problema. Entonces hay que enseñarlos desde pequeños. Los niños ya saben, y me dicen mis nietecitos cuando ven alguna figura, sobre todo en esta temporada de Halloween, me dicen: Pita, cámbiale, porque yo a veces el otro día me entretuve y se quedó ahí la imagen, y me dice uno de mis nietos: cámbiale, y volteo y le pregunto ¿por qué? Porque eso no es de Dios. Saben los niños, y no los estás asustando, porque muchos padres no quieren decirles a los niños porque para que los asustan, pero ven lo fantasioso, ven lo que el mundo les presenta. No vayas por el camino que te conduce a la muerte, ve por el camino, aunque está angosto, que te va a conducir a la vida eterna. Y ahí queremos ver a nuestros nietos, no estar llorando porque se equivocaron del camino, cuando tú como madre, como abuelo, como tío, tienes mucho que ver porque no le diste su tiempo a ese niño. Hablar de Halloween no es infundirles miedo, es que conozcan la verdad y el niño lo puede entender perfectamente. Amén, así es. Y pues vamos a cerrar. Me gustaría cerrar con un versículo que se trató aquí, porque va enfocado a hablar precisamente esa verdad, agradeciendo también a todos los hermanos que han hecho posible que sigamos transmitiendo el Evangelio por diferentes maneras. Búscanos, hermano, por YouTube, nos puedes encontrar como Discípulos en Acción. También puedes buscarnos en nuestra página www.disciplosenaction.org o en Facebook como Discípulos en Acción. Nosotros somos parte del ministerio de Discípulos en Acción, así que cerramos con el versículo, el tuyo, Karina, para que hablemos la verdad, la gente conozca los peligros del Halloween, pero sobre todo conozca a Jesucristo, quien es Señor de vivos, y Él tiene poder aún en la muerte para darnos vida. Así que llega Jesucristo, quien es Señor nuestro. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios, al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. Efesios 5:11. Amén. Y pues nos despedimos, hermanos, muchas gracias, con un aplauso a Dios, porque Dios es bueno. Dios les bendiga, bye bye. Bendiciones. Glorifica al Hijo de Dios.